eres bueno, 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 bueno. Hermanos, quiero invitarles a que puedan ir conmigo a la Escritura y buscar en la primera carta de Juan, el capítulo 2, verso 25. Agradeceré si nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Daré un espacio para que puedan llegar, pero también en la pantalla de aquí a mi derecha está reflejado el verso. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le invito a que vaya a un tiempo conmigo. En el verso 23, capítulo 2 de la primera carta a Juan: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Puede tomar asiento. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero hay textos de la palabra del Señor o porciones bíblicas que cautivan especialmente nuestro corazón, que toman nuestro corazón y, como dice la Escritura en Ezequiel 36, verso 26, quitan ese corazón de piedra y lo vuelven un corazón de carne. Dios es el único que puede hacer eso. No hay humano y no hay poder en este mundo que tenga tal capacidad. Si eso pasa en el corazón del hombre, es porque Dios así lo quiso. Este es uno de los textos que cautivó mi corazón desde que me permitió Dios en su bondad leer la Escritura. Y para muchos es complejo, pero si tuviera que quedarme con un texto de la Escritura, que no es así porque la Escritura es perfecta y absolutamente completa en totalidad, pero si en ese caso hipotético tuviera que elegir un texto de la Escritura, elegiría el capítulo 2 de la primera carta de Juan, verso 25. Y usted dirá en su corazón o en su mente, ¿por qué? Porque lo que todo hombre puede desear y obtener, y lo que todo hombre debería de desear y obtener, está plasmado aquí. El verso 25 dice literalmente: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa que Jesucristo nos hizo. Y para beneficio de todos, permítanme mencionar que la primera carta de Juan, que es de la cual tomamos nuestro texto de apoyo, nuestro texto base, se le atribuye por los cristianos del primer siglo y los estudiosos al apóstol Juan, ese apóstol de Cristo que caminó con él desde que inició su ministerio terrenal, ese apóstol que fue llamado por Cristo junto a su hermano. Y podemos identificar en el Evangelio de Mateo capítulo 10 o en el Evangelio de Marcos capítulo 3 que es Juan, el hermano de Jacobo. Esos dos hermanos que son mencionados en la Escritura como los hijos de Zebedeo, aquellos a los que Jesucristo mismo les cambió el nombre y les puso los hijos del trueno. Boanerges, dice la Escritura. Ese es el apóstol Juan, que escribió esta carta a finales del primer siglo para la iglesia.
los cristianos del primer siglo dan fe de que en ese momento era el único apóstol que sobrevivía, el único apóstol que estaba llevando las misiones, dado que habían los demás padecido persecución y muerto a causa de Cristo. El apóstol Juan era uno de los apóstoles del círculo íntimo de Cristo. Hace domingos atrás pudimos escuchar al pastor predicarnos y hacer referencia a que cuando Jesucristo pasó ese momento tremendo en su carne donde llamó a sus discípulos a intimidad y fue a orar y los discípulos durmieron, era Juan uno de los que estaba en medio de ellos. Pedro, Jacobo y Juan. Y cito esto porque quiero que miremos la importancia de que el apóstol Juan no escuchó de oídas. El apóstol Juan no nos está diciendo aquí que bueno, me contaron y los escritos del primer siglo dicen eso. No, dice no. Yo, el apóstol Juan, caminé con Cristo y miremos cómo inicia lo que es la primera carta de Juan. En el capítulo 1 dice la palabra en la primera carta de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, no es lo mismo que se la cuenten a vivirla. Pero la Escritura para nosotros dice que bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. Y el apóstol Juan escribe a la iglesia del primer siglo y les dice: yo puedo dar fe y testimonio que mis manos palparon a ese hombre que es Dios, que mis manos vieron a ese hombre predicar, hacer milagros, mis manos vieron a ese hombre levantar muertos, resucitar personas, mis manos vieron a ese hombre predicar el evangelio con denuedo, de tal manera que hasta el día de hoy no hay un tan solo hombre que predique como él lo hacía. A causa de eso, Juan le dice a la iglesia del primer siglo y a nosotros hoy: yo predico el evangelio de Cristo. De un Cristo que nació en perfección, vivió en perfección, cumplió la ley a perfección, fue crucificado, murió en una cruz, pero resucitó. Ese es el Cristo que predicaban los apóstoles, el Cristo que predicaban los primeros cristianos de la iglesia, el Cristo que predicamos los cristianos modernos, el Cristo, que predicamos domingo a domingo desde este púlpito. El Cristo en el cual usted ha creído, el Cristo del cual usted escucha, el Cristo que no está muerto, el Cristo que venció la muerte, el Cristo que vive. Ese es el Cristo que hoy nos trae a esta localidad. El apóstol Juan escribe también, se le atribuye los escritos de la segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, el evangelio que lleva su nombre y el Apocalipsis. Un hombre que no era fácil de engañar, no por su inteligencia, sino porque vivió esa experiencia. Un hombre que la Escritura lo muestra muy maduro en la fe y con el denuedo y ánimo de, a pesar de la contraria o llevarle la contraria a las corrientes de ese mundo, pero la persecución o cualquier otra cosa que presentara contra él protesta, no cayó su voz y siguió hablando de Cristo. Comparto todo esto con ustedes para señalar que Juan era un apóstol que fue testigo ocular y anduvo con Cristo. Eso está más que obvio. Pero de primera mano
pudo ver el desarrollo ministerial, pasión, muerte, crucifixión, resurrección y ascensión de nuestro Señor. Quiero decirles que entre las enseñanzas a manera de esta introducción que nos da la primera carta a Juan, podemos notar que nos hace un llamado a los fundamentos de la fe cristiana. Nos hace un llamado a que tengamos comprensión de la deidad de Cristo. Nos hace un llamado a que estemos alerta de las falsas doctrinas. Nos hace un llamado a las bases del Evangelio, al ABC del Evangelio, que todo cristiano debe conocer. En las cartas, como en el Evangelio de Juan, hermanos, no hay partes grises, no hay medias tintas, no hay cosas timoratas o que dejan a la imaginación, no. En la primera carta a Juan, lo blanco es blanco y lo negro es negro. No hay términos medios. O se está en la luz o se está en las tinieblas. O se está en la oscuridad o se está donde Dios lleva a los hombres a su luz admirable. En pocas palabras, permítanme utilizar este término para dar paso a un primer punto. En el cristianismo es todo o nada. Es todo o nada. Y es que Jesucristo predicó de tal manera. Jesucristo no fue un hombre que vino y dijo, bueno, voy a aparentar. No. Dijo él, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Yo soy la resurrección. Podemos ver que no hay términos medios en los mensajes de Cristo. Bueno, es que Jesucristo no fue un timorato que dijo, bueno, pues mira, el evangelio es este, pero si quieres te arrepientes. No. El evangelio Cristo lo predicó, pero también nos dijo que el evangelio traía consigo una demanda. Y esa demanda era arrepentimiento y frutos dignos del mismo. En el evangelio de Juan podemos ver que Jesucristo una y otra vez, la verdad en toda la escritura y mayormente en el Nuevo Testamento, Jesucristo reclama exclusividad. Jesucristo no viene y dice, bueno, estoy yo y esto. No, Jesucristo reclama la exclusividad de tal manera que en el capítulo 6 del Evangelio de Juan podemos ver que Jesucristo dice, Jesús es el pan de vida. Más adelante, capítulo 8, Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. Un poco más adelante, Jesús nos dice, yo soy la puerta. Seguimos dando vuelta a las hojas del Evangelio de Juan, llegamos al capítulo 11 y Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Y podemos continuar hojeando nuestra Biblia y dando páginas adelante y Cristo mismo anuncia, afirma, sin medias tintas y sin una voz que tiemble en decirle, yo soy el camino, la verdad y la vid verdadera. ¿Por qué la vid verdadera? Todo lo que es original, todo lo que es verdad, permítanme un comentario, tiene una imitación. A todo, como hombres caídos, en este mundo caído le sacamos un genérico o le sacamos un par en el cual ponemos lo que nos gusta y quitamos lo que no. Lastimosamente el hombre desde el principio de siglo ha hecho eso. El evangelio es uno, no hay dos. El evangelio no tiene comparación ni es un evangelio que se muta. No es un evangelio que para una cultura es uno, para otra cultura es otro. El evangelio, simple y sencillamente, es el evangelio aquí en China,
o en cualquier parte del mundo y tiene un mensaje, una demanda y una promesa. Estaremos viendo eso al desarrollarse el mensaje. Pero las Sagradas Escrituras, reitero una y otra vez, nos dan ese glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. Nos habla de vida eterna, de esa vida en abundancia, de esa vida que no acaba, de esa vida que no perece, de esa vida que no obtenemos por ganas propias, sino que por gracia y misericordia de Dios. Porque sí, hermano, porque sí, hermana, dama, caballero, joven que me mira, hay una vida después del sepulcro. Las cosas no terminan ahí. Para aquel que ha creído en la obra, mensaje y evangelio de Cristo, hay una vida más allá del sol, como dice un himno de antaño, maravilloso himno. Hay una vida más allá. Usted y yo, y todos absolutamente los seres creados, somos peregrinos en este mundo. Un día partiremos. No sabemos cuándo, el Señor sí. Pero para bien nuestro debemos de vivir de tal manera para que ese día que partamos, al cerrar nuestros ojos de este lado del sol y abrirlos del otro, podamos ver el resplandor de la gracia de aquel gran yo soy, que ha hecho todo y cada una de las cosas porque lleguemos a entrar en su favor y misericordia. Como en la carta en los Efesios dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquellos que hemos creído en el glorioso mensaje, obra y vida de Cristo, no seremos avergonzados. Hoy muchos gozan ya de esa esperanza, la cual guardamos y atesoramos en nuestros corazones. Hoy unos se nos adelantaron en este camino hacia la ciudad celestial, pero nosotros los cristianos tenemos un norte bien definido. Tenemos ya un patrón de vuelo, tenemos ya un lugar seguro donde aterrizar. Y esa es la ciudad celestial. No por capacidades propias, no por capacidades humanas, por gracia de Dios, como la carta a los Efesios. Como el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios. Permítanme usar una ilustración. Cierto día viraba una película. No voy a obviar el nombre y la totalidad de las escenas por cuestión de que es irrelevante, más que lo que quiero compartirle. En esta película había una escena en la que un hombre desarrollaba un empleo de lo que podemos conocer en Latinoamérica como de taxista o conductor de taxi. Aquí podría ser alguien que anda un Uber, o imagínense como yo de niño cuando miraba los taxis amarillos en la ciudad de Nueva York. Esa labor o ese oficio, muy digno oficio. Pero llama mi atención en la película, como en la escena, la persona que también es el coprotagonista de la misma. En cierta esquina, pues, alguien hace la parada al taxi, el taxi se para, este hombre pues se sube al taxi, la parte de atrás, comienza el viaje, 1, 2, 3 cuadras, más adelante un semáforo, la izquierda, un peatón, pero en el transcurso de este recorrido, el hombre que sube atrás el vehículo, voltea a ver en el tablero del vehículo de esta persona, permítanme utilizar el término conductor del taxi, ¿no? Y mira sobre el tablero un sinnúmero de imágenes o estatuillas o símbolos alusivos a las diferentes expresiones religiosas de este mundo. Entiéndase, estaba el símbolo de Buda, estaba el símbolo de Mahoma, no sé a ciencia cierta describírselos para que entiendan. Estaba un rosario, estaba el Yin Yang, un símbolo que se usa que es de cierta creencia.
Estaba, por ejemplo, incluso hasta un gatito que mueve la mano. No sé qué es, pero algo tendrá que ver con alguna creencia. Y estaba una cruz. Curiosamente, el hombre le dice, bueno, voy a parecer atrevido, pero voy a expresar la pregunta que me trae entre ceja y pensamiento 3 cuadras atrás. Y le dice, varón, dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿Lleva alguna incomodidad? ¿Le bajo el aire acondicionado? ¿Bajo el volumen de la música? No, todo está bien. El clima está cálido. Va muy bien, me lleva en paz y tranquilo. Tengo una pregunta y le pido no se ofenda, pero quiero expresársela. Dígame. Si puedo contestársela, lo haré, le dijo la persona. Y esta persona le preguntó, ¿por qué usted tiene ese montón de símbolos y estatuitas y cositas de las religiones del mundo? ¿Entiende usted que no todas creen lo mismo? Oh, sí, claro, entiendo. He escuchado de cada una de ellas. No las sigo ni tampoco le voy a decir que me he comprometido con sus causas, pero entiendo qué es lo que dicen. ¿Y por qué todas? La respuesta de este hombre fue, hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente. Sí, varón, cuando yo muera, el Dios verdadero que de eso sea, me recibirá en su favor porque un día dije que creí en él. Wow, ¿cómo así? No, pues yo le oro a este, cuando no ando de bien y el día llueve, le oro al otro, pero cada uno de ellos, yo he creído en cada uno de ellos. Cuando yo miré esa escena dije, wow, qué fracaso eterno. Reo de condenación como cualquier y cada uno de los humanos que vagan sin Cristo. Y miré lo que la Escritura decía. Traje a mi memoria muchos pasajes bíblicos. Seguí viendo la película, pero no puse atención, quedé reflexionando en eso. Y entendí, por gracia y misericordia de Dios, que cada una de las hojas de esta maravillosa Escritura, cada una de las palabras que el Señor nos ha dejado plasmada en la Biblia, su palabra nos dice todo o nada. Todo o nada. No es un 10%, no es un 20%, no es cuando tengas ganas, no es si hoy te levantas de bien o con risa o con alegría. El verso 23 de la primera carta a Juan dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Negar a Jesucristo, el Hijo de Dios, literalmente es no tener el favor y la gracia de Dios. Negar a Cristo es ser expuesto a su glorioso evangelio, acordar que es verdad, pero no arrepentirse de sus pecados, ni mostrar frutos dignos de ese arrepentimiento. Negar a Jesucristo es contarnos entre la familia de la fe cristiana y mostrar poco o nada de interés por sus asuntos, por su obra, por su palabra, por su consejo. Negar a Cristo es vivir día a día con la conciencia de que somos peregrinos por este mundo, pero seguiremos siendo dioses de nosotros mismos con D pequeña hasta que hagamos lo que nos plazca y nos dañe. Negar a Cristo, hermanos, es no perdonar a aquel que nos ha hecho un daño, independientemente de sus disculpas. Ya que Cristo nos ha perdonado, y como la Escritura dice, ha tomado nuestros pecados y los ha echado al fondo del mar, no los traerá a nuestra presencia jamás.
Negar a Cristo es no perdonar verdaderamente. Negar a Cristo es poner nuestra esperanza en el gobierno, en X persona, en una organización o en cualquier cosa antes que en nuestro Redentor y dador de la vida. Ahora mismo usted puede estar imaginando en su mente y dejando vagar su imaginación un sinnúmero de maneras de negar a Cristo y posiblemente sean correctas, porque negar a Cristo es hacer todo y cuanto no es su voluntad. Negar a Cristo es incluso no hacer aquello bueno que sabemos es bueno y omitimos hacerlo por determinada razón. Negar a Cristo es negarle la mano al necesitado o hacernos aplaudir cuando la atendemos. Eso es negar a Cristo. Todo o nada, hermanos. Todo o nada. No hay atajos a la vida eterna. No hay atajos. Hay un único camino. Hay un único camino. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. En cambio, confesar a Cristo como la Escritura nos llama a hacerlo y tener también al Hijo y tener al Padre, es tener la plena conciencia que es únicamente por su vida, obra perfecta y gracia que obtendré esa misericordia. Eso es confesar a Cristo. Confesar a Cristo es rendirnos a su voluntad, para nosotros plasmada en la Biblia. Confesar a Cristo es morir a nuestro yo, morir a todo sentimiento egoísta, morir a todo pensamiento mezquino, tomar la cruz y seguirle. Confesar a Cristo es, pese a cualquier circunstancia, seguirle. Pese a cualquier escenario, seguirle. Pese a cualquier carencia personal, humillarnos. Pese a cualquier situación, abrazarle y clamarle. Como humanos tenemos el peor error del mundo, entre tantos. Pero se ha dado cuenta que cuando cometemos pecado, lo que automáticamente hace nuestra naturaleza caída es alejarnos de la presencia del Señor. Ah, claro, hermano, porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Y nos demanda en su Escritura que seamos perfectos como Él es perfecto. Conscientes estamos que en esta carne y en esta naturaleza no lograremos esa perfección. Pero al mismo tiempo la palabra nos grita una y otra vez que hay alguien que ya cumplió esa perfección y ese es Cristo Jesús, en el cual encontramos justificación y redención. Yo siempre dije, ¿por qué soy un pecador arrepentido por gracia de Dios, pero peco? Los cristianos pecamos. ¿Están de acuerdo conmigo? A diario. Que nos duele a horrores, nos duele a horrores. Nos pesan a toneladas, nos pesa una tonelada. Los cristianos pecamos, pero no practicamos el pecado. Una cosa es pecar por X razón, pero otra cosa es practicar esa X razón. Y dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es hijo del diablo y en él hay muerte y condenación eterna. Que el que practica el pecado es mentiroso y no tiene parte y arte con Dios en su reino. Pero también la Escritura nos dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y se vuelve de su mala vida, confiesa sus pecados delante del Padre, encuentra perdón y justicia en Él. Todo o nada. Si esta es la situación de cada cristiano, qué razonable, dado que nos enfrentamos día a día a la adversidad y a las contiendas. Si usted y yo pecamos hoy,
solo hay algo que podemos hacer. Y es confesar nuestro pecado y correr a Cristo. Corra a Cristo, que no va a ser avergonzado. Dios nos dice en su palabra que aquel que llega con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, Dios no le rechaza. Contrito y humillado genuinamente. Una cosa es remordernos y otra cosa es arrepentirnos. Pero el cristiano tiene la capacidad dada por Dios que a pesar de la circunstancia y la caída, Cristo consuela, afirma, levanta y restaura. Lleva la cruz de Cristo y pone nuestra mirada en la gloria venidera y en su obra. Permítanme introducir un segundo punto. Permanecer. Permanecer. Palabra sencilla, pero difícil en nuestras fuerzas. El capítulo 24 de la primera carta de Juan el capítulo 2, verso 24 de la primera carta de Juan dice: ¿me ayudas, por favor? Y lo puedes poner en la pantalla, Goldie. Quiero que miremos esto, por favor. Capítulo 24. Por favor, mire conmigo. Léalo conmigo. Si quiere en silencio, si quiere a una voz. El 24, por favor. Primera de Juan 1:24. Ok, si lo tiene en su Biblia, por favor, acompáñeme. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué es lo que habemos oído desde el principio? ¿A qué se refiere Juan cuando le dice a la iglesia lo que habéis oído desde el principio? Juan nos está diciendo el evangelio. Eso es lo que habéis oído desde el principio. El evangelio único que no cambia. El evangelio inmutable. El evangelio que es para todo pecador. El evangelio que es para usted y que es para mí. Verdad es esta: existe un Dios trino, creó todo. Nosotros pecamos en su contra. Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo. Jesús vino en carne y sangre. Jesús vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Jesús vivió en plena confianza al Padre. Cristo nació, vivió, murió, resucitó perfectamente, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Murió en una cruz como sustituto de pecadores, tomando sobre sí la justicia e ira de Dios, Padre, por nuestros pecados. Resucitó, venció la muerte. Dios lo levantó de entre los muertos como evidencia de que su sacrificio fue aceptado. El Hijo ascendió a los cielos. Intercede día con día por nosotros, pecadores. Y nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y mala manera de vivir. Y nos demanda que demos frutos dignos de ese arrepentimiento. Verdad es esta. Este es el evangelio glorioso de Jesucristo. Este es el evangelio por el cual Jesucristo en Marcos capítulo 16 alzó su voz como primer mensaje para la humanidad y le dijo: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado.
Este es el Evangelio y me uno a esas palabras gloriosas y maravillosas del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, en donde nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me uno a esas palabras. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, entre los cuales yo estoy contado. Y usted también. Hay esperanza para aquel que no mira una luz en ninguna circunstancia. Hay una esperanza en Cristo para aquel que cree todos los asuntos perdidos y sin remedio. Hay una esperanza para aquel que vive en caos y descontrol. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje que este Evangelio de Jesucristo. Él lo predicó, los apóstoles lo predicaron, los cristianos del primer siglo lo predicaron. Usted lo ha predicado, no hemos predicado desde este púlpito y lo seguirán predicando la iglesia hasta que Él venga. Porque regresará por una iglesia pura, santa y sin mancha, a la cual usted por gracia de Dios ha sido agregado. Si este mensaje glorioso permanece en usted, si este mensaje sencillo y maravilloso, pero complejo porque muchos así lo quieren, permanece en usted, bienaventurado es. Bienaventurado es. El Hijo y el Padre permanecen en usted. Y usted permanece en el Padre y en el Hijo, como nos dice el verso 24. Mi invitación hoy y demanda de Cristo para usted hoy es: permanezca. Permanezca a pesar de la tribulación. Permanezca a pesar de la angustia. Permanezca a pesar de la duda. Permanezca a pesar de la tentación. Permanezca a pesar de la pérdida. Permanezca a pesar de su carencia, de su debilidad, de su desánimo. Permanezca. Permanezca, hermano. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Solo en Él. No hay atajos a la eternidad. No podemos burlar a Dios. Juan exhorta a los cristianos del primer siglo y a nosotros a permanecer en el Evangelio. No ceda a otro mensaje liviano, timorato, media tinta, superficial, manipulado, ya que hay muchos allá afuera, hay muchos en las redes sociales, hay muchos en nuestros entornos. Hay muchos mensajes que ofrecen todo y nada, que le ofrecen lo maravilloso de este mundo, pero el perecer de nuestra alma. Hay muchas personas que lamentablemente toman una cámara, un micrófono y alzan su voz con mensajes morales que no llevan a nadie a la eternidad. Mas lo único que hacen es enaltecer el orgullo del hombre y servirles de perdición eterna. Hay mensajes timoratos y media tinta, como aquel que te dice: vive tu mejor vida ahora, pero no te mencionan arrepentimiento, no te mencionan rendición de cuentas, no te mencionan perdón de pecados, pero te hablan de grandezas, riquezas, honor y gloria en este mundo. Permíteme recordarte y recordarnos, hermanos, que somos peregrinos por esta tierra. Un día nuestros ojos cerrarán. Donde se abran, que Dios tenga misericordia de nosotros. En esta vida, ya que después de la muerte no hay esperanza si no hubo antes.
Esos mensajes que no dan vida, mensajes que no salvan, esos mensajes de rosas que te dicen, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero te llevan al Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y cuando te comparten ese mensaje y reparas fielmente pasando ese mensaje por el filtro de las Escrituras, te das cuenta que el plan está ahí, pero Dios no se encuentra. Te das cuenta que hay un plan bien trazado para llegar al éxito empresarial, al éxito profesional, a vivir tu mejor vida ahora, pero al margen de la voluntad de Dios. Muerte eterna, condenación, es lo que acarrean. Permanezca, hermano. Culmino con este tercer punto y glorioso punto. Verso 25, capítulo 2, primera carta a Juan. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él vive, Cristo vive, Cristo venció, Cristo se resucitó de los muertos, el Padre lo levantó, la tumba está vacía. Cristo da esperanza a aquel que ha creído en este mensaje y se ha abandonado en Él, y regresará por su iglesia, porque Él lo ha prometido. Hermanos, si usted ha creído esta locura para muchos, como la Escritura lo dice, pero bendición para los hijos de Dios, permítame decirle que usted no será avergonzado. Y no porque yo se lo afirmo, sino porque la Escritura categóricamente nos lo dice. Cristo vive, Él resucitó. En muchas partes del mundo hoy, si bien es cierto, estamos de gozo y celebrando este momento precioso de la resurrección de Cristo, y con Él la opción para el pecador de vida eterna, de acuerdo a haber creído en el Evangelio y al arrepentimiento. Pero muchas personas toman esto como mi ilustración y mi amigo o conocido o distinguido conductor de taxi. Hoy es domingo de resurrección, me voy a congregar en alguna iglesia porque Cristo nació en mi corazón. Pero sale de esa iglesia y vive como quiere, sin tener cuidado de los asuntos de Dios. Con la vaga esperanza de que en el último momento de su vida podrá arrepentirse. Pero no es así. Dichoso aquel que escuchó este glorioso mensaje y puso su fe en Él y se hincó genuinamente delante del Señor y dijo: Señor, ya no quiero vivir yo en mí, vive tú en mí, Cristo. Que mengue mi persona y que sea enaltecido Cristo. Quiero ser libertado del pecado. Consciente estoy de que no puedo por sí mismo. La Escritura me dice que en ti hay sustento. A ti vengo hoy, Señor, a acudir en pro de ese sustento. Hoy me uno a las palabras que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Él vive. Él vive. No debe de haber un ápice de duda en sus corazones. Y si es que la duda lo aborda, permanezca. Porque fiel es Él para cumplir su promesa. Y fiel es Él para esta promesa en el verso 25 de darnos la vida eterna. Obtenerla por medio de Cristo Jesús.
Por favor, quiero que miren a la pantalla al lado y quiero invitarles a que se pongan de pie. Quiero invitarles a que, si bien es cierto, posiblemente este verso es el verso más conocido de la Escritura, el verso que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Seguro estoy que muchos no necesitarán ni abrir su Biblia ni mirar la pantalla para citarlo conmigo a una voz, porque lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Juan 3, 16. Pero yo quiero que de manera sincera, en este momento, olvide lo que está afuera, olvide a quien tiene al lado, olvide tal vez lo que le agobiaba antes de entrar, olvide el movimiento, el sonido que lo rodea, y pueda meditar conmigo y reflexionar si verdaderamente hemos leído este verso con un corazón dispuesto al entendimiento de tal. Y es que la palabra es clara, y si tiene a bien, por favor, le pido que lea conmigo. Si su voz es alta, agradeceré que lo haga. La palabra de Dios dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en Él. Que Dios cambie nuestros corazones de piedra por corazones de carne, sensibles a sus asuntos y sensibles a su voluntad. Que ponga la disposición en nuestros corazones de, a pesar de nosotros mismos, rendirnos a Él en todo tiempo, correr a Él en la adversidad, correr a Él en la tentación, y conciencia plena de que tenemos un Dios vivo y no muerto, un Dios que resucitó y vendrá en poder y gloria por nosotros, su iglesia, para vivir junta y eternamente con Él. Quiero invitarles a inclinar su rostro. Gracias, Dios y Padre nuestro, te damos hoy. Gracias por Cristo. Gracias, Señor. En verdad, bueno eres. En verdad, para siempre es tu misericordia. En verdad, tu favor es pleno. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Gracias, Señor, por aquellas personas que han estado expuestos a este tu evangelio. Pero más gracias aún, Señor, a aquellos que se han humillado delante de Cristo y han reconocido que por sí mismos no pueden. Gracias, Dios, porque en Cristo somos justificados. Gracias por su vida perfecta. Gracias por su obra. Gracias por su palabra, su testimonio. Gracias por su comprensión. Gracias por su perdón. Que el nombre de Cristo sea exaltado siempre y en todo lugar. Que el pecador sea humillado y que la santidad sea promovida de tal manera que pecadores vengan a arrepentimiento y con ellos a la vida eterna en tu gozo. Amén, amén y amén. Eres bueno,